Llévense a mi esposa en lugar del dinero, pero no me toquen a mí. Chillaba el marido cuando los cobradores irrumpieron en el apartamento. Se escondió detrás del respaldo del sofá. Yo temblaba de terror, pero cuando el hombre del traje negro vio mi rostro, palideció. ¿Querías entregarnos a la hija de Alejandro Vargas? Has cometido un error fatal. Lo que le hicieron después al marido. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dar like. Que disfruten de la escucha. Pero para entender cómo Marina terminó en el centro de esta pesadilla, hay que retroceder el tiempo solo 10 minutos, cuando en el apartamento aún reinaba el silencio. La noche no empezó con un timbrazo, sino con un estruendo monstruoso. Parecía que las paredes del edificio se estremecían por el golpe de un ariete. Marina Vargas estaba poniendo la mesa, la cena, albóndigas con puré, el plato favorito de Juan. Ni siquiera alcanzó a dejar el plato. La puerta de entrada, sólida como aseguraba su marido, una puerta metálica, simplemente salió volando del marco junto con trozos de hormigón y yeso. Cayó con estrépito en el pasillo, levantando una nube de polvo. Marina se quedó paralizada con el paño en las manos. El corazón le dio un salto y luego empezó a latirle en la garganta, impidiéndole respirar. En el vano había 3 hombres. Enormes, los hombros anchos bajo chaquetas de cuero tapaban la luz del rellano. Olían a frío, a tabaco y a desgracia inevitable. Juan, que un segundo antes estaba cómodamente sentado a la mesa hablando de las perspectivas del mercado logístico y de que pronto le compraría un abrigo nuevo, cambió de rostro al instante. En una fracción de segundo, el seguro de sí mismo empresario se convirtió en una gelatina temblorosa. Se le puso la cara gris, los labios le empezaron a temblar. Los reconoció. Bueno, hola, Juanito, dijo el que estaba en el centro. Era un hombre de unos 55 años, con un rostro como tallado en granito. Mirada pesada, barba canosa y una cicatriz que cruzaba la ceja izquierda. Dio un paso dentro del apartamento sin quitarse los zapatos, crujiendo las botas sobre los restos del marco de la puerta. Los otros 2, más jóvenes y más feroces, entraron detrás, cerrando la salida. ¿Ignacio? ¿Ignacio? Balbuceó Juan. Saltó de la silla, volcando la taza de té. El líquido caliente se derramó por el mantel, pero ni lo notó. Yo lo explicaré todo. El dinero estará. Mañana. Lo juro por mi madre, mañana. Ignacio sonrió con sorna. Una sonrisa terrible, que no prometía nada bueno. Mañana fue ayer, Juan. Y anteayer también fue mañana. 5 millones de dólares. Se acabó el tiempo. 5 millones. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró al respaldo de la silla para no caer. ¿De dónde? Juan decía que pedía pequeños créditos para desarrollar el negocio, pero 5 millones era el precio de su apartamento, el precio de toda su vida. Chicos, esperen. Juan retrocedió hacia el salón. Sus ojos recorrían la habitación buscando salvación, pero no la había. Tengo una operación en marcha, ya están a punto de transferir el tramo. Uno de los secuaces de Ignacio avanzó en silencio y golpeó con el puño la vitrina cara. El cristal estalló en todas direcciones. Marina gritó, llevándose las manos a la boca. Juan chilló como un perro apaleado y se lanzó detrás del sofá. Aquel mismo sofá de terciopelo beige por el que Marina había ahorrado medio año con su sueldo de directora de escuela, privándose de todo. Ahora su marido, su apoyo y protección, estaba en cuclillas detrás de ese mueble, asomando un solo ojo. No lo entendiste, Juanito, la voz de Ignacio sonaba baja, y por eso daba aún más miedo. No venimos a escuchar cuentos. Venimos a cobrar la deuda. ¿No hay con qué pagar? Entonces cobraremos en especie. El piso, el coche, los riñones. Nos da igual. Y entonces Juan hizo algo que dividió para siempre la vida de Marina en un antes y un después. Se enderezó, pero no salió de detrás del sofá. Agarró a Marina del codo con fuerza, hasta dejarle moratones, y la empujó hacia adelante, directamente hacia los bandidos que tenía enfrente.
Llévense a mi esposa. Gritó, con la voz quebrada. Llévensela en lugar del dinero. Que trabaje para ustedes. Marina, sin poder mantenerse en pie por el empujón, salió despedida un par de metros y casi cayó a los pies de Ignacio. Alzó la vista, sin creer lo que oía. Le zumbaban los oídos. ¿Qué estás diciendo? Susurró, mirando a su marido. Pero Juan no la miraba a ella. Miraba a los cobradores con una esperanza enloquecida. Está sana, es fuerte, parloteaba, salpicando saliva. Aguanta 2 trabajos, no se cansa. Que les lave los suelos, que se mate en la cocina, que les construya la casa de campo. Hagan con ella lo que quieran, que pague la deuda. Solo no me toquen a mí. ¿Oyen? A mí no me toquen. En la habitación cayó un silencio sepulcral. Incluso los hombres de Ignacio se miraron entre sí. La propuesta era tan vil, tan miserable, que hasta a quienes estaban acostumbrados a cobrar deudas con planchas les revolvió el estómago. Juan ofrecía a su esposa como esclava, como una cosa, como un televisor viejo, con tal de que no le rompieran la nariz. Marina se irguió lentamente. La vergüenza le quemaba el rostro más que una bofetada. Se sentía sucia. El hombre con el que había vivido 10 años, al que había sacado de depresiones, al que planchaba las camisas cada mañana, ahora la estaba vendiendo como ganado. Ignacio dio un paso hacia ella. Marina cerró los ojos, esperando un golpe o un agarre brusco. Sentía el olor de su chaqueta de cuero y de su perfume pesado. Una mano áspera y ancha le sujetó la barbilla. Mírame, ordenó Ignacio. Marina abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero no lloró. El orgullo, forjado durante años de duro trabajo, no le permitía derrumbarse ante esa gente. Miró directamente a los ojos del jefe de los bandidos. En su mirada no había súplica, sino un desprecio helado por lo que estaba ocurriendo. Ignacio se quedó inmóvil de repente. Los dedos que le apretaban la barbilla se aflojaron. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido una descarga. El rostro del bandido, antes rojo de ira, palideció al instante. Los ojos. Ronqueó, mirándola con un horror casi místico. Los ojos de Alejandro Vargas. En la habitación se oyó el tic-tac del reloj de la pared. Ignacio pasó lentamente la mirada de Marina a sus hombres y rugió de tal forma que los cristales vibraron, alto. Manos fuera. Los hombres, ya listos para empezar a inventariar los bienes, se quedaron firmes. Ignacio volvió a mirar a Marina, pero ahora en su mirada no había amenaza. Había reconocimiento. Y miedo. Un miedo profundo, reverencial. Perdón, gruñó él, retrocediendo un paso. Y luego su rostro se deformó de furia. Se volvió hacia el sofá, detrás del cual Juan seguía escondido. En 2 zancadas Ignacio cubrió la distancia, se inclinó por encima del respaldo y agarró a Juan del pelo. Ven acá, escoria. Rugió, arrastrando al marido de Marina hasta el centro de la habitación como a un cachorro que ha hecho una trastada. Juan chillaba y pataleaba, intentando aferrarse a la alfombra. Ignacio lo arrojó al suelo con tal fuerza que el parquet crujió lastimosamente. ¿A la hija de quién querías endosarme? Ignacio se cernía sobre Juan, escupiendo saliva. Cuando pediste el dinero, dijiste que administrabas la herencia de los Vargas. Yo pensé que mentías sobre las acciones de la fábrica. ¿Y resulta que estás casado con la hija de Alejandro y pretendías saldar la deuda con ella? En esta ciudad, por una sola mirada torcida hacia ella te entierran en cemento y nadie pregunta cómo te llamabas. Marina estaba de pie, con la espalda pegada a la pared. El apellido Vargas no le decía nada. Era huérfana, criada en un internado. Pero el tono de Ignacio no dejaba dudas, ese nombre aquí valía más que la ley. Ignacio le dio una patada a Juan en las costillas, obligándolo a encogerse. De rodillas. Ordenó el cobrador. Ya. Juan, sollozando y embarrándose la cara de mocos, consiguió ponerse de rodillas. Escribe, Ignacio le lanzó delante una hoja arrugada y un bolígrafo. Yo, Juan Ortega, reconozco una deuda de $5 millones.
Me comprometo a devolverla. Escribe, basura. Con la mano temblorosa, Juan garabateó la confesión. Ignacio arrancó la hoja, comprobó la firma y la dobló con cuidado, guardándola en el bolsillo interior. Y ahora lo más interesante, la voz de Ignacio se volvió helada. Marina, mire lo que su querido esposo nos dejó como garantía real. El piso está a nombre de su mamá, ya lo comprobamos, de ahí no hay nada que sacar. Ignacio metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado en dos y un folleto colorido. Los arrojó sobre la mesita frente a Marina. Con las piernas de algodón, Marina se acercó a la mesa. El primer documento era una póliza de seguro de vida. A su nombre. Contratada exactamente hacía un mes. La suma asegurada en caso de fallecimiento, $10 millones. Beneficiario, Juan Ortega. Marina levantó la vista hacia su marido. Juan dejó de gimotear y se aplastó contra el suelo, sin atreverse a mirarla. Y esto, Ignacio señaló el folleto brillante, es el viaje que reservó. Un tour romántico para dos. Patagonia montañosa. Senderos peligrosos. Salida en una semana. Marina miró la imagen satinada del acantilado sobre el río de montaña. Las fechas del tour coincidían perfectamente con el inicio de la cobertura total del seguro. Él no solo quería que usted fregara suelos, Marina, dijo Ignacio en voz baja, mirándola con sombría compasión. No pensaba venderla como esclava. Planeaba matarla. Un accidente en las montañas. Usted cae, él llora, cobra 10 millones, nos entrega 5 y con los otros 5 vive a lo grande con su amante. Así de simple es la matemática. El folleto se le cayó de las manos a Marina y, girando lentamente, fue a parar al suelo, justo junto a las manos temblorosas de su marido. Ignacio no dijo nada más. Simplemente asintió a su hombre, el mismo que había destrozado la vitrina, y señaló con el dedo el vano de la puerta, abierto y vacío. Quédate aquí. No dejes entrar a nadie. Deja salir solo a la dueña, dijo, mirándolo a los ojos. Si hasta la mañana le cae un solo cabello de la cabeza, yo mismo te arrancaré la piel. El matón se plantó en el paso, cruzando los brazos sobre el pecho, convertido en una barricada viviente. Ignacio salió, y el eco de sus pasos se perdió en la escalera. En el apartamento quedó un silencio zumbante, roto solo por los sollozos miserables de Juan. Seguía sentado en el suelo, apretando en las manos aquel maldito folleto. Lo miré y me inundó una oleada de repugnancia helada. Ni siquiera odio, sino asco, como si hubiera pisado algo resbaladizo y podrido. Lo agarré por el cuello de la camisa. La tela crujió. Levántate, mi voz sonó ajena, baja y ronca. Levántate. Repetí. Lo arrastré a la cocina. No se resistió, sus pies se arrastraban por el parquet como los de un borracho. Lo empujé dentro, hacia la mesa donde las albóndigas seguían enfriándose, intactas, y cerré la puerta de un portazo. La llave giró en la cerradura con un clic seco. Marina. Marina, abre, gimió al otro lado, arañando la puerta con las uñas. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. ¿Quién es Alejandro Vargas? Grité a través de la puerta, apoyando la frente en ella. Responde. No lo sé. Chilló Juan. Es un error. Ignacio está loco, lo viste tú misma. Solo es un homónimo. Mentía. Lo oía en cada entonación. Me había mentido 10 años y seguía mintiéndome ahora, incluso al borde del abismo. Me aparté de la puerta. Tenía que encontrar respuestas. Por mí misma. En mi cabeza surgió una imagen extraña. Hace un año, mi suegra, Dolores Ortega, vino a casa cuando yo estaba trabajando. Volví antes de tiempo y la encontré en el salón. Estaba de rodillas junto a la vieja estantería, trasteando con la alfombra. Al verme, se sobresaltó, dejó caer un destornillador y empezó a balbucear que estaba arreglando unas tablillas del parquet que se habían salido. No le di importancia entonces. Manías de una mujer mayor. Corrí al salón. Aparté la mesita, moví el sillón pesado.
Agarré el borde de la alfombra y la levanté de un tirón. Parquet. Parquet viejo, colocado en espiga. Pero una tablilla, junto al zócalo, difería un poco de color. Era más clara, como si la tocaran a menudo. La hice palanca con las uñas. Nada. Fui corriendo a la cocina, pero la puerta estaba cerrada y las herramientas estaban en el balcón. Tuve que agarrar de la mesa una lima metálica de uñas. La punta entró en la rendija. Presioné. La madera cedió con un leve crujido. Debajo había un hueco. No una solera de hormigón, sino una cavidad cuidadosamente ahuecada. ¿Un escondite? Con los dedos temblorosos saqué de allí una carpeta plástica gruesa. Dentro había 2 papeles. Ni dinero ni diamantes. Solo 2 hojas amarillentas. Desplegué la primera. Un certificado de nacimiento. Marina Vargas. Fecha de nacimiento, la mía. Lugar de nacimiento, esta ciudad. Padre, Alejandro Vargas. Madre, Elena Vargas. Me subió un calor sofocante. En el orfanato me decían que me habían encontrado en la estación de autobuses, que no llevaba documentos. Expósito, decían las cuidadoras. ¿Y aquí? Negro sobre blanco. Tomé el segundo documento. Una libreta de ahorros. De las antiguas. A mi apellido de soltera, Vargas. Abrí la última página. Saldo, $0, 0 centavos. Fecha de retirada de fondos, 12 de octubre, hace 10 años. Miré el calendario de la pared. 12 de octubre. El día de nuestra boda. El día en que yo, una chica feliz con vestido blanco, pensaba que había encontrado a mi príncipe. Y él, resulta que en ese mismo momento estaba cobrando mi pasado. Volví a la cocina. Abrí la puerta de un tirón. Juan estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Al ver los papeles en mi mano, se estremeció como si lo hubieran azotado. ¿De dónde? Susurró. Le lancé la libreta a la cara. Lo sabías, dije en voz baja. Lo sabías desde el principio. Juan se deslizó de la silla y cayó de rodillas, intentando atrapar mis manos. Mary, escucha. Es mi madre. Todo esto es cosa de ella, soltó a toda prisa, atragantándose con las palabras. Ella trabajaba para tu padre. Sabía lo de las cuentas, lo de los escondites. Pero estaban congelados, ¿entiendes? El acceso solo podía obtenerlo el heredero directo o su cónyuge legal. Me encontraron en el orfanato. Empezó a encajarme todo el horror de la situación. No fue casualidad que me conocieras en el parque. No fue casualidad que se te cayera aquel helado sobre mi abrigo. Mamá supo dónde estabas, Juan lloraba, embadurnándose las mejillas de lágrimas. Dijo que allí había millones. Que viviríamos como reyes. Pero no podíamos simplemente venir y llevárnoslo. Hacía falta una boda. Hacía falta un poder. Me lo robaste todo, lo miré desde arriba. Mi nombre. Mi dinero. Mi vida. Lo hicimos por nosotros. De pronto gritó, alzando hacia mí sus ojos enrojecidos. Te compré un piso. Te compré un coche. Me ocupé de ti. ¿Qué más da? Era el dinero de tu padre. Él ya está muerto. Nosotros estamos vivos. Somos una familia. El chasquido de la bofetada rompió el aire. La palma me ardía como fuego. La cabeza de Juan se fue a un lado y en la mejilla le brotó al instante una marca púrpura. Se quedó callado, tocándose la cara, atónito. Yo nunca había pegado a nadie. Soy docente, directora de escuela, enseño a los niños a resolver conflictos con palabras. Pero ahora ya no quedaban palabras. Solo un vacío zumbante por dentro. No te atrevas, susurré. No te atrevas a pronunciar la palabra familia. Me di la vuelta y fui hacia el recibidor. No podía respirar en ese apartamento. Las paredes aplastaban, el aire parecía envenenado de mentiras. Necesitaba un lugar donde yo fuera yo. Donde me respetaran por lo que soy, no por ser hija de alguien o esposa de alguien.
La escuela. Mi despacho. Mi fortaleza. ¿A dónde vas? Me gritó Juan a la espalda. No puedes irte. Ahí fuera están los matones. No respondí. Me eché el abrigo encima, agarré las llaves y salí al rellano. El guardia de Ignacio se hizo a un lado, dejándome pasar en silencio. Ni siquiera me miró, como si yo fuera un fantasma. La calle me recibió con un viento helado, pero me daba igual. Casi corría. La escuela estaba a solo 2 manzanas. Era mi refugio. Allí, entre planes de estudio y dibujos de niños, esperaba encontrar al menos una pizca de sentido común. El edificio de la escuela se alzaba como una masa oscura. No había luces en las ventanas. Abrí la pesada puerta de entrada con mi llave, desactivé la alarma. La quietud de los pasillos normalmente me calmaba, pero hoy parecía siniestra. Cada uno de mis pasos retumbaba en el suelo de baldosas. Subí al segundo piso, hacia la secretaría. Extendí la mano hacia el pomo de mi despacho, pero estaba sin cerrar. ¡Qué raro! Yo siempre lo cerraba con 2 vueltas. Empujé la puerta y me quedé clavada en el umbral. Dentro había luz, solo la lámpara de escritorio, creando un círculo amarillo en la penumbra. Junto a mi caja fuerte, empotrada en la pared detrás del retrato de un clásico de la literatura, había 2 mujeres. Una era Valentina, mi subdirectora. Mi amiga, con la que tomábamos café cada mañana y hablábamos de nuevas metodologías. Tenía en las manos carpetas con expedientes personales del personal. La otra era Dolores Ortega, la madre de Juan. Se volvieron al oír abrirse la puerta. Valentina se sobresaltó y dejó caer la carpeta. Las hojas se desparramaron por el suelo como un abanico blanco. Pero Dolores ni pestañeó. Estaba erguida con su invariable traje gris, y en sus labios jugaba una sonrisa fina, venenosa. «Ah, aquí está nuestra desaparecida», dijo mi suegra con un tono sereno y helado. «Ya pensábamos que Ignacio te había desmontado por piezas. ¿Qué hacen aquí?» Mi voz temblaba de rabia. «Este es mi despacho. Fuera». Las 2. Dolores se acercó despacio a mi mesa y dejó sobre ella un documento con sello oficial. ¿Tu despacho? Se rió, y esa risa sonó como metal raspando vidrio. Cielito, me parece que te has confundido. Ya no tienes nada. Ni marido, ni dinero, ni trabajo. Golpeó el papel con una uña bien cuidada. Contrato de donación, explicó, saboreando cada palabra. Con fecha de ayer. Tu marido idiota, por salvar su pellejo, puso el piso a mi nombre. Para que los cobradores no lo embargaran. Así que tú, querida, ahora no vuelves a casa, sino a la calle. Ahora eres una indigente. Y en mi piso. Hizo una pausa, mirándome con el triunfo de una vencedora, no toleraré a extraños. Miré a Valentina. Apartó la mirada, pero alcancé a ver el brillo de una cadena de oro en su cuello, la misma que Juan supuestamente había perdido hacía medio año. El suelo se me iba. Estaba en mi despacho, pero me sentía como si me hubieran vuelto a echar, como hace 20 años, a la puerta del orfanato con una maleta. Solo que ahora no tenía ni maleta. Salí disparada de la escuela sin recordar cómo. El aire nocturno me quemó los pulmones, pero no enfrió la rabia hirviendo en el pecho. Las piernas me llevaron solas de vuelta al edificio, a ese lugar que durante 10 años creí mi fortaleza y que resultó ser una trampa. Al llegar al portal, tiré de la manilla. Cerrado. El portero automático callaba. Tecleé el código del apartamento, error. Otra vez, error. Levanté la cabeza. En el tercer piso, en nuestro balcón, había luz. La puerta del balcón se abrió de golpe y salió Dolores. Ya no era la señora contenida del traje de oficina que 5 minutos antes había estado en mi despacho. Ahora estaba actuando para el público. «¡Lárgate!», gritó a todo el patio, llevándose las manos al pecho de forma teatral. «¡Lárgate, desagradecida! Llevaste a mi hijo al borde del suicidio. Nos hundiste en deudas con tus caprichos». Su voz rebotaba por el patio dormido.
En las ventanas de los vecinos empezó a encenderse la luz. La gente salía a los balcones, la misma gente cuyos hijos yo enseñaba, a la que saludaba cada mañana. La abuela Consuelo del primero, la familia Castro del quinto. Me miraban, despeinada, con el abrigo abierto, de pie en plena noche bajo las ventanas de mi propio apartamento. Gente buena, miren. Vociferaba mi suegra. Ahí la tienen, la santa directora. Se gastó todo el dinero del marido y ahora viene a armar escándalo, amenaza. Voy a llamar a la policía. Abrí la boca para gritar que era mentira, que ellos eran los ladrones, pero la voz me tembló traidoramente. La vergüenza, pegajosa y ardiente, me cubrió entera. Los vecinos susurraban. Alguien negaba con la cabeza. Nadie bajó a preguntar qué había pasado. En sus ojos yo ya era culpable, al fin y al cabo, una madre no puede mentir así sobre su nuera a gritos en el patio, ¿verdad? Retrocedí un paso. Luego otro. No tenía a dónde ir. No tenía llaves, no tenía dinero, el teléfono se había quedado en el apartamento. Estaba en medio de mi barrio como una apestada. De pronto, la oscuridad del patio fue atravesada por la luz de unos faros potentes. Un enorme todoterreno negro subió al bordillo, espantando a los gatos, y frenó justo delante de mí. La ventanilla de la puerta delantera bajó suavemente. Sube, ordenó Ignacio, seco. Me quedé paralizada. ¿Subirme al coche de un mafioso que una hora antes había amenazado a mi marido? Pero no había elección. Arriba, mi suegra seguía chillando, y abajo me miraban los ojos condenatorios de los vecinos. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento de cuero. El coche arrancó de golpe antes de que pudiera ponerme el cinturón. Volábamos por las calles nocturnas, saltándonos los semáforos en amarillo. Ignacio guardaba silencio, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿A dónde vamos? Pregunté en voz baja, viendo cómo las calles conocidas daban paso a zonas industriales y barrios de casas bajas. A casa, respondió sin girar la cabeza. A tu verdadera casa. Salimos de la ciudad. El asfalto se convirtió en un camino de tierra. El bosque se cerraba sobre la carretera como un muro denso. 10 minutos después, los faros iluminaron unas altas puertas de hierro forjado, cubiertas de parra salvaje. Detrás, en lo profundo de un jardín abandonado, se adivinaba la silueta de una casa enorme. Ignacio bajó, sacó del maletero una linterna potente y unas cizallas. Un chasquido, y la cadena de la puerta cayó sobre la hierba. Entramos, ordenó. Nos detuvimos junto al porche. La casa parecía un gigante dormido. Antigua mampostería de ladrillo, ventanas altas tapiadas con tablas. No era una simple casa de campo. Era una mansión de las que ya no se construyen, severa, oscura y majestuosa. ¿Esta es la casa de campo de mi padre? Pregunté al bajar. La hierba alta me llegaba a los tobillos. Es su fortaleza, corrigió Ignacio. Se acercó a la maciza puerta de roble. No tenía cerradura visible. Solo un panel extraño de vidrio oscuro a la altura de los ojos. Dolores pasó 10 años intentando entrar aquí, sonrió Ignacio. Amenazó con dinamita, contrató hackers. Pero Alejandro era más listo. Sistema Ciudadela. Lee la retina del ojo de un familiar consanguíneo directo. Se apartó y me invitó a acercarme con un gesto. Mira el vidrio, Marina. Solo mira. Me acerqué. El corazón me latía en la garganta. Miré la superficie oscura del panel. Un segundo de silencio. Luego un zumbido suave, un destello de luz verde y un pesado chasquido gutural de los mecanismos dentro de la puerta. La hoja, que debía pesar media tonelada, se deslizó suavemente a un lado. Desde dentro no salió olor a humedad, sino a madera seca, polvo de libros y tiempo. Ignacio accionó el interruptor del vestíbulo. Se encendió una enorme lámpara de cristal que inundó el hall con una luz cálida. Me quedé sin aliento. Era un museo. En las paredes, cuadros con marcos pesados. En el suelo, alfombras persas que conservaban la viveza de los colores.
Muebles de caoba cubiertos con fundas blancas, como fantasmas. Avancé por el pasillo, rozando las paredes con los dedos, y con cada paso la niebla de mi cabeza se disipaba. Recordaba ese olor. Recordaba el crujido del tercer escalón de la escalera. Recordaba cómo me escondía detrás de esas cortinas pesadas jugando al escondite. Yo estuve aquí. Susurré. No soy del orfanato. Viví aquí. Hasta los 7 años, asintió Ignacio, siguiéndome. Cuando mataron a tu padre, te escondieron. Falsificaron los documentos y te enviaron a un internado en otra región. Para que nadie te encontrara. Creyeron que así sería más seguro. Y resultó que... Entramos en el despacho. Un enorme escritorio de roble, un sillón de cuero, paredes cubiertas de libros de suelo a techo. Sobre el escritorio, bajo una capa de polvo, había un marco con una fotografía. La tomé en mis manos. Una foto en blanco y negro. Mi padre, un hombre alto y elegante, de mirada bondadosa, sentado en ese mismo escritorio. A su lado, una mujer joven con una carpeta de documentos. Sonreía, pero sus ojos no miraban a mi padre con amor, sino con una envidia codiciosa y depredadora. Era Dolores. Joven, hermosa, pero ya entonces peligrosa. ¿Era su secretaria? Pregunté, pasando el dedo por el vidrio. Su asistente personal, respondió Ignacio. Confiaba en ella. Demasiado. Dejé la foto y noté en el borde del escritorio una libreta gruesa con tapas de cuero. Un diario. Estaba allí como si mi padre acabara de levantarse del escritorio y hubiera salido un momento. La pluma yacía al lado, sin el capuchón. Abrí la última página. Fecha, 25 de agosto. El día de la muerte de mi padre. La letra era rápida, nerviosa, las letras bailaban. Despedí a Dolores. La pillé robando del fondo de salarios. Gritó, amenazó con que me arrepentiría. Dijo que sabía lo de Marina. Hay que cambiar los documentos y sacar a mi hija de inmediato. Mañana mismo. Pasé la página. Había otra anotación, hecha más tarde, al parecer con la mano temblorosa. La tinta se había corrido en algunos puntos. La cabeza me estalla. Qué raro, nunca sufrí migrañas. Si me pasa algo, revisen el té. Dolores vino hoy a pedir perdón, lo preparó ella misma. Insistió en que bebiera la infusión de hierbas. El diario se me cayó de las manos. El golpe sordo contra el suelo sonó como un disparo. Un frío helado y penetrante me inmovilizó el cuerpo. De forma mecánica me llevé la mano a la sien. Al lugar donde desde hacía medio año pulsaba un dolor sordo y persistente. Migraña. Susurré. Los recuerdos me golpearon en avalancha. Juan, trayéndome con cariño una taza de té por las noches. Mamá me dio una mezcla especial, bébela, Marina, es para el cansancio. Dolores, que cada domingo me preparaba personalmente un termo para llevar al trabajo. Bebe, hijita, es una receta familiar, buena para los vasos. Yo bebía. Bebía esa porquería cada día. Y cada día me sentía peor. Debilidad, mareos, náuseas por la mañana. Lo achacaba al estrés, al exceso de trabajo en la escuela. No solo querían el seguro, mi voz temblaba de horror. Ignacio, me estaban envenenando. Lentamente. Para que pareciera una muerte natural o un accidente por mareo en las montañas. Ignacio se acercó, su rostro se ensombreció. Levantó el diario del suelo. Entonces no es solo fraude, dijo con voz apagada. Es asesinato. Doble. Uno ya lo cometieron, el otro lo estaban preparando. Miré mis manos. Temblaban. Sentía como si dentro de mí estuviera contando una bomba. El veneno estaba en mí. Ahora mismo. Pero en lugar de pánico llegó la ira. Una ira fría y calculadora, la ira de la hija de su padre. Levanté la vista hacia Ignacio. Ya no había miedo en mis ojos. Llévame al hospital, dije con firmeza. Necesito un análisis de sangre para toxinas.
De inmediato. ¿Y después? Después volveremos a la ciudad. Y juro por la memoria de mi padre que responderán por cada gota de ese té. Salimos del hospital ya de madrugada. Los médicos hicieron un lavado y me pusieron un suero, pero dijeron que el veneno se había acumulado durante meses. Haría falta tiempo para eliminar esa basura. Pero yo no tenía tiempo. Ignacio me llevó de vuelta a la casa de campo. Ahora ya no era una mansión abandonada, sino mi cuartel general. Por el perímetro ya estaban apostados sus hombres, tipos fornidos que me saludaban con un gesto silencioso cuando pasaba junto a ellos. Me sentía como una general antes de la batalla decisiva. Subí al dormitorio de mis padres. En el enorme armario colgaban las cosas de mi madre. Olían a lavanda y a algo indefiniblemente familiar. Saqué de la percha un abrigo, estricto, negro, de caro cachemir. Me quedaba perfecto. Me miré en el espejo, ya no me devolvía la mirada una maestra de escuela intimidada, sino la dueña de la situación. La mirada se había endurecido, la espalda se había enderezado. Me puse los guantes de mi madre y bajé. A la escuela, le dije a Ignacio. Llegamos a la escuela exactamente a las 8:30. En el patio ya se amontonaban padres y niños. Bajé del coche y el murmullo de voces se apagó. La gente se apartaba a mi paso. Estaban acostumbrados a verme con trajes modestos y el rostro cansado, y ahora avanzaba entre la multitud como un rompehielos. Subí al segundo piso. La puerta de la sala de profesores estaba entreabierta. Desde dentro se oía la voz de Valentina, por lo tanto, colegas, debido a la incapacidad temporal de Marina, debemos revisar el presupuesto para las reparaciones. Abrí la puerta de una patada. La hoja golpeó la pared y todos dieron un respingo. Valentina estaba sentada a la cabecera de la mesa, en mi sitio. Se quedó congelada con la boca abierta. Unos 20 profesores giraron la cabeza. En sus ojos había estupor. Levántate, dije en voz baja, pero lo bastante fuerte para que se oyera hasta en el último rincón. Valentina parpadeó, volviendo en sí. En su rostro apareció una sonrisa descarada. Ay, Marina, alargó las palabras sin moverse del sitio. Pensábamos que estabas huyendo. O en el hospital. Dicen que sufriste una crisis nerviosa. Levántate de mi sitio. Rugí, acercándome a la mesa. Estás despedida. Firmaré la orden en 5 minutos. Motivo, pérdida de confianza y sustracción de documentos de la caja fuerte de la directora. Un murmullo recorrió la sala. Valentina se levantó despacio, pero en sus ojos no había miedo. Solo regodeo. ¿Despedida? Rió, acomodándose el peinado. Marina, parece que no estás al tanto de las últimas noticias. El consejo escolar está considerando ahora mismo tu idoneidad para el cargo. Tu marido, ya sabes, está vinculado al crimen. Y aquí hay niños. El comité de padres, gracias a Dolores, ya ha presentado una petición. Así que a la que van a despedir es a ti, querida. Y yo me quedaré. Se inclinó hacia mí por encima de la mesa, bajando la voz. No eres nadie. No tienes ni dinero ni apoyo. Lárgate de aquí antes de que llamemos a la policía. Eso ya veremos quién se larga, mascullé, y me di la vuelta hacia la salida. Necesitaba aire. La rabia me ahogaba. Salí al porche de la escuela. El patio estaba lleno de padres esperando el inicio de las clases. Y entonces lo vi. Juan. Estaba junto a la verja, patético, arrugado, con la misma ropa que el día anterior. Al verme, se lanzó hacia mí, apartando a empujones a los niños de primero con sus ramos de flores. Marina. Marina. Intentó agarrarme de la mano, pero me aparté. Gracias a Dios. Te he buscado por todas partes. Tenía un aspecto horrible. Los ojos le iban de un lado a otro, las manos le temblaban. ¿Qué quieres? Pregunté, mirándolo como si no existiera. Perdóname, cayó de rodillas directamente sobre el asfalto, sin importar la suciedad ni las miradas. Soy un idiota. Un cobarde. Mamá. Ella me obligó.
Dijo que si no ponía el piso a su nombre, los cobradores nos matarían a los dos. Quería salvarnos. A nuestro alrededor empezó a formarse un corro. Los padres sacaban los teléfonos, alguien estaba grabando. Levántate, no te humilles, le solté. Pero Juan no se levantaba. Se arrastraba hacia mí de rodillas. Mari, lo arreglaré todo. Iré a la policía. Declararé contra mi madre. Contaré lo del veneno, la falsificación de la firma, todo. Solo ayúdame. ¿Ayudarte? Repetí. ¿Con la deuda? Tragó saliva, mirándome con ojos suplicantes. Ignacio. Él me matará. Págale. Ahora tienes acceso a la herencia. Paga y empezaremos de cero. Te llevaré en brazos. Te amo. Te amo. Esa palabra sonó como un escupitajo. Metí la mano en el bolsillo del abrigo. Juan se quedó inmóvil, en sus ojos brilló una esperanza codiciosa. Pensó que sacaría un cheque. O dinero. Saqué un sobre blanco y grueso. Toma, dije, tendiéndoselo. Juan lo agarró con dedos temblorosos. Rasgó el papel con los dientes, apresurado, anticipando la salvación. Gracias, cariño, gracias, murmuraba. Volcó el contenido en la palma de la mano. Pero no era dinero. Eran fotografías. Brillantes, a todo color. Juan se quedó petrificado. Miraba la foto superior y la sangre se le fue del rostro. En la imagen estaba recostado en una tumbona junto a una piscina azul turquesa. En una mano, un cóctel con sombrillita. La otra descansaba sobre el muslo de una mujer en un bañador provocativo. La mujer reía, echando la cabeza hacia atrás. Era Valentina. La fecha de la foto, hacía 2 semanas. Riviera Maya. Hotel de 5 estrellas. ¿De dónde? Ronqueó. Ignacio te seguía, Juan, dije en voz alta para que todos oyeran. Sabía que no pagarías la deuda. Reunía pruebas para presionarte. Ese dinero, esos 5 millones que supuestamente invertiste en el negocio, te los gastaste en ella. En mi subdirectora. En mi amiga. La multitud exclamó. Vi cómo en la ventana del segundo piso se movía una cortina, Valentina nos observaba. Juan intentó esconder las fotos, arrugarlas, pero el viento arrancó una de sus manos. Cayó a los pies de la presidenta del comité de padres, una mujer severa con gafas. La recogió, la miró y frunció el gesto con repugnancia. ¿Me pides que pague tu libertinaje? Mi voz sonaba como acero. ¿Me pides que te salve cuando planeabas mi muerte por el seguro? ¿No es lo que crees? Chilló Juan, intentando levantarse. Es Photoshop. Una provocación. Presento la demanda de divorcio, Juan, sentencié. Hoy mismo. Y presento una demanda de restitución de la dote. De cada dólar que tú y tu madre me robaron a mí y a mi padre. Me giré hacia los padres que nos rodeaban con la boca abierta. Y una cosa más, añadí, mirando directamente a la cámara del teléfono de alguien. Decidle a Dolores que se lo del té. Y la policía también lo sabrá pronto. Me di la vuelta y caminé hacia el coche de Ignacio. Juan gritaba algo a mis espaldas, pero ya no lo escuchaba. Me senté en el asiento, cerré la puerta de un portazo y solo entonces me permití exhalar. Las manos me temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. La guerra había comenzado. Y yo había disparado el primer tiro. Ignacio salió en silencio del patio de la escuela, dejando atrás a la multitud enardecida y a Juan humillado. Pero sabía que aquello era solo la primera victoria, y que Dolores no se rendiría tan fácilmente. La había subestimado. Al día siguiente la ciudad despertó con una nueva bomba informativa. Yo estaba sentada en la cocina de la casa de mi padre, bebiendo agua limpia, ahora temía cualquier té que no preparara yo misma con bolsitas y mirando la tableta que me había traído Ignacio. En la portada del portal local de noticias La Verdad de la Ciudad había un titular estridente, impostora en la escuela, la directora Marina Ortega, una paciente fugada de una clínica psiquiátrica. Las manos me temblaron. Abrí el artículo.
Allí había una entrevista a Dolores. Estaba sentada en la redacción, secándose los ojos secos con un pañuelo, y contaba una historia lacrimógena sobre cómo su nuera loca se había creído hija del gran Vargas. Marina siempre estuvo obsesionada con esa familia, pontificaba mi suegra en la pantalla. Recortaba artículos, copiaba los modales. La compadecíamos, la tratábamos. Pero la enfermedad progresa. Es peligrosa para los niños. Pero lo peor estaba más abajo. Una foto. En ella, Dolores abrazaba a una joven, una rubia de rasgos marcados, que recordaban vagamente a mis fotos de niña. El pie decía, la verdadera heredera de Alejandro Vargas, Sofía, ha regresado a la ciudad para restaurar la justicia y proteger la memoria de su padre de las sucias insinuaciones de una impostora. Es una actriz del teatro dramático local, comentó Ignacio con gesto sombrío, mirando por encima de mi hombro. Sofía Moreno. Sale de figurante, siempre endeudada. Dolores debió pagarle bien. Arrojé la tableta a un lado. No me van a creer, susurré. No tengo los originales, están en el escondite, y no me dio tiempo a sacarlos. Y ella tiene contactos, dinero y esa muñeca. El teléfono empezó a explotar. Llamaban del departamento de educación. Llamaban padres de alumnos. No contesté, pero los mensajes caían uno tras otro, retiramos los expedientes, como pudiste, qué vergüenza. Mi reputación, que había construido ladrillo a ladrillo durante 10 años, se desplomaba ante mis ojos. Necesitaba un lugar sin mentiras. Un lugar donde pudiera simplemente callar. Al cementerio, le pedí a Ignacio. Llegamos al viejo cementerio municipal, a la avenida de los Ciudadanos Ilustres. El monumento de mi padre estaba en el centro, un obelisco de granito negro, severo y eterno. Alrededor todo estaba limpio, había claveles frescos. Los obreros de la fábrica aún no recordaban. Me acerqué a la tumba y apoyé la mano en la piedra fría. Papá, susurré. ¿Qué hago? Se han llevado todo. Hasta tu nombre intentan robar. Me quedé allí con los ojos cerrados, escuchando el viento en los viejos pinos. Parecía que el mundo entero estaba contra mí. Su forma de andar es la suya, sonó detrás de mí una voz ronca, ahumada por el tabaco. Pesada, pero recta. De los Vargas. Me estremecí y me giré. En un banco cercano estaba sentado un anciano con una gorra gastada y una chaqueta vieja pero limpia con el emblema de la fábrica. Tenía las manos nudosas de un obrero y unos ojos claros, penetrantes. ¿Quién es usted?, pregunté, secándome las lágrimas. El viejo se levantó despacio, apoyándose en un bastón. Emilio. Capataz del taller de fundición. Lo fui mientras tu padre vivía. Y cuando él faltó, cerraron el taller y a nosotros. A la calle. Se acercó, escrutándome el rostro. Te vi de pequeña, Marina. Corrías a nuestro taller, intentabas atrapar las chispas. Tu padre te reñía, pero estaba orgulloso. Crece el relevo, decía. ¿Me reconoció? Me sorprendí. ¿Después de tantos años? La sangre no es agua, sonrió Emilio. Y esa muñeca que enseñan en los periódicos. P.F. Ojos vacíos, manos blancas. No es de nuestra estirpe. Guardó silencio un momento, mirando el monumento. Nosotros, los de la fábrica, nunca creímos que Alejandro muriera solo. Decían, el corazón. Y él tenía el corazón como un motor. Sabíamos que se había calentado una serpiente en el pecho. A esa Dolores, la secretaria. Ella lo envenenó, dije en voz baja. Y a mí también me envenenaba. Emilio apretó el pomo del bastón hasta que se le pusieron blancos los dedos. Entonces es verdad, roncó. Escucha, hija. Los de la fábrica te respaldarán. A esa Dolores y a su hijito los levantamos en horcas si hace falta. Pero necesitamos un papel. Pruebas. Para que no sea solo un motín, sino por la ley. Para callar al alcalde, come de la mano de Dolores. Pruebas. Pensé. Mi padre tenía un libro negro. Lo mencionaba en el diario.
Allí estaba toda la contabilidad, todas las trampas de Dolores. Pero en la casa yo no lo encontré. Dolores lo buscó como una loca, asintió Emilio. Revolvió todo el archivo cuando se hizo directora. No lo encontró. Así que lo escondió bien. O, alguien más lo encontró. Y entonces lo vi claro. Juan. Ayer, cuando encontré el escondite bajo el parquet, solo había el certificado de nacimiento y la libreta de ahorros. Pero el hueco era profundo. Demasiado profundo para 2 papeles. Y esa tablilla estaba más clara porque la tocaban a menudo. No hace 10 años. Hace poco. Juan siempre le sacaba dinero a su madre. La chantajeaba con pequeñas exigencias. ¿De dónde sacaba ese valor? Si es un cobarde. Un cobarde que teme hasta su propia sombra. A menos que tuviera algo con lo que pudiera apretarla. El libro negro. No estaba en la casa. Estaba en el piso. En ese mismo lugar donde Juan se sentía seguro. Tengo que ir al apartamento, dije, girándome hacia Ignacio, que vigilaba junto a la puerta del cementerio. Ya. No puedes, negó Ignacio. Ahora hay seguridad de Dolores. Una empresa de seguridad privada, matones peores que los míos. No te dejarán pasar. A mí no me dejarán, admití. Pero tal vez sí dejen pasar a la esposa que viene a reconciliarse y a recoger sus cosas. Si el marido lo pide. Saqué el teléfono. Me temblaban las manos, pero marqué el número de Juan. Un tono. 2. 3. Hola. La voz de Juan sonaba borracha y miserable. Juan, dije, procurando que mi voz sonara rota. Yo. Ya no puedo más. Ignacio me echó. Dijo que sin dinero no le sirvo. Estoy en la calle, Juan. Tengo frío. ¿Marina? Se oyó movimiento al otro lado. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. No, no vengas, lo corté. Solo necesito recoger mis cosas. El abrigo de invierno, las botas. Y, estoy dispuesta a hablar. Quizá tienes razón. Quizá deberíamos intentarlo desde el principio. Sin tu madre. Claro. Claro, cariño. Casi lloraba de felicidad. Ven. Mamá no está, se fue a una entrevista. Avisaré a los guardias. Solo ven. Media hora después estaba ante la puerta de ya no nuestro, apartamento. Ignacio se quedó en el coche para no levantar sospechas. Abrió Juan. Apestaba a coñac, la camisa estaba desabrochada hasta el ombligo. Entra, entra rápido. Intentó abrazarme, pero me aparté con habilidad, pasando al pasillo. Solo vengo por mis cosas, Juan. Me las recojo rápido y hablamos. El apartamento era un desastre. Botellas en la mesa, ropa tirada. Debía estar celebrando la victoria o ahogando la pena. Entré en el dormitorio, abrí el armario y empecé a meter ropa en una bolsa de forma ostentosa. Juan se quedó en el umbral, cambiando el peso de un pie a otro. Mari, ¿qué pasa? ¿Nos tomamos algo? Tengo un buen coñac. Juan, tráeme agua, por favor, pedí sin girarme. Tengo la garganta seca. Ahora. Enseguida. Se fue contento a la cocina. En cuanto sus pasos se apagaron, dejé la bolsa y me lancé al salón. Aquel mismo sofá. El sofá de terciopelo beige detrás del que se escondía ayer. Su lugar favorito. Su madriguera. Corrí hacia el sofá. No me puse a buscar escondites en el suelo. Recordé cómo estaba sentado allí ayer, cómo su mano tanteaba convulsivamente la tapicería por detrás cuando entraron los cobradores. No solo se sujetaba, estaba comprobando algo. Volqué el sofá de un tirón. Pesado, maldito. Por debajo había una tela técnica negra. En un punto, junto a una de las patas, la costura estaba burdamente remendada con hilos de otro color. Blancos. Juan ni siquiera sabía coser bien. Arranqué la tela. Los hilos saltaron con un chasquido. Metí la mano dentro, en la espuma.
Los dedos tocaron algo duro. Aquí estás, susurré. Saqué un pequeño bulto envuelto en cinta aislante. La rompí. Dentro había una memoria USB vieja y gastada y una pequeña libreta con tapa negra. En la portada, en relieve, el emblema de la fábrica Vargas. Abrí la libreta. La letra de mi padre. Columnas de cifras, apellidos, esquemas de comisiones ilegales. Y en cada página, anotaciones con bolígrafo rojo hechas por la mano de Dolores. Sus firmas. Sus iniciales. Era una bomba. No solo una prueba de robo, sino la crónica completa de cómo saqueaba la fábrica incluso en vida de mi padre. Y la memoria USB. No sabía qué contenía, pero intuía que Juan la guardaba como oro en paño. Mari, ¿dónde estás? La voz de Juan sonó desde el pasillo. Me metí el hallazgo en el sujetador, el lugar más seguro, y me incorporé. Juan entró en la habitación con un vaso de agua. Dio el sofá volcado y se quedó paralizado. El vaso se le cayó de la mano, el agua salpicó la alfombra. Tú. Su rostro se quedó blanco, los ojos se le abrieron de terror. ¿Lo encontraste? Se lanzó hacia mí, de pronto sorprendentemente rápido para alguien borracho. Dámelo. Chilló, agarrándome de los brazos. Dámelo, puta. Es mi seguro. Ella me matará sin eso. Te matará igual, idiota. Le grité, empujándolo. Te ha utilizado. Me agarró del pelo. Dámelo. No te dejaré ir. Le di un rodillazo en la entrepierna. Fuerte. Poniendo en ese golpe todo el dolor de 10 años de mentiras. Juan aulló y se dobló, boqueando. Salté sobre él y me lancé hacia la puerta. Seguridad. Gritó él, rodando por el suelo. Detenedla. Es una ladrona. Salí disparada al rellano. El ascensor estaba ocupado. Bajé corriendo las escaleras, saltando de dos en dos. Desde abajo ya se oía el estruendo de botas pesadas, la seguridad privada subía por el alboroto. Ignacio. Grité al salir del portal. El todoterreno negro arrancó de golpe y, con un chirrido de frenos, se detuvo ante la entrada. La puerta se abrió en marcha. Salté al interior justo cuando dos mastodontes camuflados salían del edificio. Uno intentó agarrar la manilla, pero Ignacio aceleró y el guardia salió despedido contra los arbustos. Huyimos a toda velocidad del patio. Me apreté la mano contra el pecho, sintiendo el ángulo duro de la memoria USB bajo la ropa. ¿Te escapas por los huertos, Marina? Sonrió Ignacio, mirando por el retrovisor. No, respondí, recuperando el aliento. Paso al ataque. Tengo el libro negro. Y algo más que Juan temía perder más que la vida. Saqué la memoria USB y la apreté en el puño. Ahora tenía un arma. Y pensaba usarla a fondo. Volábamos por la avenida y yo ya sabía a dónde teníamos que ir. No a escondernos, no a huir, sino a golpear directo al corazón del enemigo. Al ayuntamiento, le dije a Ignacio. Dolores está hoy allí. Tienen reunión del patronato. Ignacio asintió, cambiando bruscamente al carril izquierdo. El coche rugía, como si compartiera mi impaciencia. 20 minutos después entraba en el edificio de la administración municipal. La seguridad intentó detenerme, mi aspecto distaba mucho de ser protocolario, el pelo revuelto, el abrigo abierto, los ojos en llamas. Pero Ignacio dio un paso al frente, mostró algún tipo de credencial, ni siquiera sabía que la tuviera, y rugió de tal modo que abrieron el torno sin hacer preguntas. La encontré en la sala pequeña de reuniones. Dolores estaba sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de funcionarios, pontificando sobre innovaciones en educación. Al verme, se interrumpió. El silencio se volvió denso como el algodón. Me acerqué a la mesa y, de un golpe seco, dejé caer delante de ella la libreta negra. ¿Innovaciones, dice? Pregunté en voz alta. ¿Y qué hay de esta innovación? Un esquema de lavado de dinero a través de la reforma de la escuela. 10 años. Cada año, millones de dólares.
Dolores palideció. Reconoció el cuaderno. Su mano se movió instintivamente para cubrirlo, pero fui más rápida. Abrí la página marcada. Miren, señores, giré el cuaderno hacia los miembros del consejo. La firma de Dolores. La firma del contratista, una empresa fantasma registrada a nombre de su hijo. Y aquí están las cantidades. Los funcionarios empezaron a murmurar. Alguien buscó las gafas. El alcalde, sentado a la derecha, frunció el ceño y se apartó de Dolores como de una apestada. Es una falsificación. Chilló mi suegra, levantándose de un salto. Está loca. Seguridad. Aquí no hace falta peritaje caligráfico, continué con calma. Todas las transferencias están en el banco. Y este cuaderno es la llave. Me incliné hacia ella, mirándola fijamente a sus ojos inquietos. Tengo una propuesta, Dolores. Usted me devuelve el apartamento. Se va de la ciudad. Para siempre. Y este cuaderno. Digamos que se pierde. Junto con la memoria USB que su hijo guardaba con tanto cuidado dentro del sofá. Al oír lo de la memoria USB, su rostro se volvió gris. Comprendió que lo sabía todo. Tú. No te atreverás. Siseó, apretando los puños hasta blanquear los nudillos. No sabes con quién te has metido, niña. Soy la hija de Alejandro Vargas, sentencié. Y sé perfectamente con quién me meto. Con una ladrona que mató a mi padre. La sala exhaló un suspiro colectivo. De pronto Dolores se irguió. El miedo en sus ojos fue sustituido por una determinación fría, enloquecida. Esbozó una sonrisa torcida, espantosa. ¿Crees que has ganado? Dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. ¿Crees que este cuadernito me va a detener? Tengo un botón nuclear, querida. Algo que enterrará a ti, a tu padre y a toda esta ciudad. Se dio la vuelta y salió de la sala a paso rápido, haciendo resonar los tacones. Se levanta la sesión. Gritó mientras se alejaba. Me quedé en medio de la sala. ¿Victoria? No. Aquello no se parecía a una victoria. Era la calma antes de la tormenta. Por la noche regresamos a la casa de campo. Ignacio estaba sombrío. Reforzó la seguridad, puso puestos incluso en el bosque. Está tramando algo, murmuraba, revisando las cámaras. Botón nuclear. ¿Un farol? ¿O de verdad tiene algo serio? Yo estaba sentada en el despacho de mi padre, hojeando el libro negro. Cifras, cifras. Detrás de cada una, dinero robado, hospitales sin terminar, carreteras en mal estado. Había saqueado la ciudad durante años, amparándose en el nombre de mi padre. De repente, en la calle empezaron a aullar sirenas. Corrí a la ventana. Todo el patio estaba inundado de luces rojas y azules. Coches de policía, furgones, fuerzas especiales con máscaras. No llamaron a la puerta, la embistieron. Todos al suelo. Unidad antidisturbios. La puerta de la casa saltó de las bisagras. El vestíbulo se llenó de hombres de negro con armas automáticas. Grité cuando me empujaron brutalmente contra la pared. Manos a la cabeza. Ignacio salió de la cocina con calma, levantando las manos. Al instante 3 se le echaron encima, lo tiraron al suelo y le retorcieron los brazos a la espalda. Chasquearon las esposas. ¿Ignacio Ramos? Ladró un agente con pasamontañas. Queda detenido bajo sospecha de organización criminal, extorsión y tenencia ilegal de armas. Es un error. Grité, intentando zafarme. Es mi guardaespaldas. No ha hecho nada. Silencio. Rugió el agente. Registro. Buscamos armas y drogas. Hemos recibido un aviso de que aquí hay una base de un grupo criminal. Vi como uno de los policías encontraba en una maceta una bolsa con polvo blanco que él mismo había metido allí un segundo antes. Una trampa. Sucia, descarada. Dolores no esperó a ningún juicio. Simplemente eliminó mi única protección con las manos de una policía vendida. Levantaron a Ignacio del suelo.
Tenía el labio roto, pero la mirada seguía clara y dura. Me miró. Marina. Gritó cuando lo arrastraban hacia la salida. Escucha con atención. La estatua del fundador. ¿Oyes? La estatua del fundador. Cállate. Un policía le golpeó la espalda con la culata. A Ignacio lo sacaron a rastras y lo arrojaron al furgón policial. Los vehículos arrancaron y desaparecieron en la noche tan rápido como habían llegado. Me quedé sola en la casa destrozada. El silencio zumbaba en mis oídos. La estatua del fundador. ¿Qué quería decir? En el centro de la ciudad, en la plaza principal, se alzaba una enorme estatua de bronce de mi padre, Alejandro Vargas. Llevaba allí 20 años. Recordé las palabras de Dolores, botón nuclear. Un sudor frío me recorrió la espalda. No me estaba amenazando con chantaje. Hablaba literalmente. De niña, mi padre me contaba un cuento sobre un rey que escondió su corazón dentro de un gigante de piedra. Yo pensaba que era solo un cuento. Pero mi padre era ingeniero. Le encantaban los escondites. El botón nuclear no era una bomba. Era algo que le daría poder absoluto. El original de la escritura de donación de las tierras. De todas las tierras bajo la fábrica, bajo media ciudad. Un documento que se consideraba perdido. Si ella lo encontraba y lo destruía, la fábrica quebraría, la ciudad perdería su empresa principal y los terrenos se venderían para centros comerciales. Y ella sabía dónde estaba. Agarré el teléfono. El feed de noticias se llenaba de alertas urgentes, urgente. En el centro de la ciudad ha comenzado una restauración de emergencia del monumento a Vargas. La plaza está acordonada. En la foto se veían andamios, focos y Dolores con casco, dando órdenes a los obreros con martillos neumáticos. No lo estaba restaurando. Lo estaba abriendo. Estaba sola. Sin protección, sin coche, la policía se había llevado las llaves en mitad del bosque, de noche. Pero sabía una cosa, no iba a dejar que llegara al corazón de mi padre. Salí corriendo de la casa. En el garaje estaba la vieja motocicleta de mi padre con sidecar. No sabía si funcionaba, pero no había opción. Pateé el pedal de arranque. Una vez. Otra. El motor estornudó, tosió y de pronto rugió, soltando nubes de humo a su lado. Me puse el viejo casco, que olía a gasolina, y apreté el embrague. Aguanta, papá, susurré. Ya voy. La vieja moto rugía como una bestia herida, rasgando el silencio nocturno. El viento me golpeaba la cara, colándose bajo el casco, pero no sentía el frío. Dentro de mí ardía un incendio. Entré en la ciudad ignorando los semáforos. Faltaban solo un par de manzanas para la plaza cuando vi el resplandor de los focos. Cortaban el cielo, iluminando la figura de bronce de mi padre, que se alzaba sobre las casas. Alrededor del monumento ya había una valla alta de obra. Detrás retumbaban los martillos neumáticos. Dolores no perdía ni un segundo. Abandoné la moto en plena acera y corrí hacia el cordón. ¡Alto! Me cortó el paso un matón con uniforme de una empresa de seguridad privada. Trabajos de restauración. Paso prohibido. No es restauración. Grité, intentando avanzar. Es vandalismo. Me empujó bruscamente en el pecho. Salí despedida hacia atrás, apenas manteniéndome en pie. Lárgate mientras puedas andar, escupió. Miré alrededor. La plaza estaba vacía. Solo yo y un muro de mercenarios. No podía pasar. Sola no podía. Saqué el teléfono. Emilio. El capataz. Había prometido que los obreros estarían conmigo. Emilio. Grité al teléfono. Están destrozando el monumento. Ahora mismo. Te oímos, hija, la voz del anciano sonaba tranquila y terrible. Ya vamos. Desde las calles laterales, de los callejones, de la oscuridad del parque, empezaron a salir personas. Primero decenas, luego cientos. Hombres con chaquetas de trabajo, mujeres, ancianos. Avanzaban en silencio,
hombro con hombro. No llevaban armas, solo palancas, llaves inglesas y la determinación pesada de quienes intentan arrebatarles lo último que les queda, su orgullo. Los guardias se pusieron nerviosos. Estaban acostumbrados a intimidar a solitarios, no a una avalancha. Disuélvanse, gritó el jefe de seguridad por un megáfono. Es propiedad privada. Es nuestra ciudad. Rugió Emilio, avanzando. ¿Y nuestro director? La multitud empujó. La valla crujió y se vino abajo. Los guardias retrocedieron, apiñándose al pie del monumento. Me colé por el tramo caído de la valla y corrí hacia los andamios. Allí, a 3 metros de altura, estaba Dolores. Llevaba casco, su abrigo caro cubierto de polvo. Dirigía personalmente a un obrero con un martillo perforador que destrozaba el pedestal de granito. Más rápido. Chillaba, por encima del ruido de la multitud. Rompe. De pronto, desde abajo se oyó un grito borracho, mamá. Mamá, para. Era Juan. Se tambaleaba entre los restos de la valla. En una mano llevaba una botella empezada, en la otra un teléfono con el que intentaba grabar. Juanito, vete a casa. Le gritó su madre desde arriba. No molestes. No. Juan empezó a trepar por los andamios. Subía torpemente, resbalando, pero avanzando con obstinación. Me lo prometiste. Me prometiste una parte. ¿Dónde está mi dinero? Llegó a la plataforma donde estaba Dolores. Me engañaste. Le gritaba a la cara, salpicando saliva. Me quitaste el piso, me quitaste el dinero. ¿Y ahora quieres quedarte tú sola con el tesoro? Lárgate, borracho. Ella lo empujó. Juan se tambaleó. El pie le resbaló en una tabla húmeda. Agitó los brazos intentando sujetarse y se agarró a una enorme lona que cubría la base destrozada del monumento. ¡Ah! Gritó al caer. La lona se arrancó con un estruendo. Juan se desplomó sobre un montón de escombros de obra abajo. Por suerte, la altura no era grande, pero nadie miraba hacia él. Todos miraban el monumento. La lona dejó al descubierto un enorme hueco en el pedestal de granito. Dentro había un nicho. Un escondite. Una caja fuerte empotrada en la piedra. La puerta de la caja estaba cortada y colgaba de una sola bisagra. Pero por dentro estaba vacía. Absolutamente vacía. Dolores se quedó inmóvil. Metió la mano en el hueco, palpó allí dentro sin creerle a sus propios dedos. Luego se volvió hacia la multitud, el rostro se le deformó en una mueca de rabia. ¿Dónde? Gritó, hasta que la voz se le quebró en un chillido. ¿Dónde está? ¿Quién lo robó? El silencio en la plaza se volvió ensordecedor. Los obreros se miraban entre sí. Yo estaba allí, sin entender qué pasaba. Si no era ella, ¿entonces quién? Y entonces la gente se apartó. De la oscuridad, haciendo resonar los tacones sobre el adoquín, salió una mujer. Llevaba un vestido rojo ajustado y, por encima, una piel cara. En las manos sostenía una vieja caja metálica verdosa por el tiempo. Valentina. Mi subdirectora. La amante de mi marido. Entró en el centro del círculo de luz formado por los focos y se detuvo, saboreando el momento. En su cara brillaba una sonrisa triunfal. ¿Buscáis esto? Preguntó con voz clara, alzando la caja por encima de su cabeza. Tú. Roncó Dolores desde arriba. Dámelo. Eso es mío. ¿Tuyo? Valentina se echó a reír. No, querida. Es de quien pague más. Barrió con la mirada a la multitud, se detuvo en mí y luego miró hacia arriba, a mi suegra. No soy tonta, Dolores. Vi cómo estudiabais los planos del monumento en el despacho de Marina mientras ella estaba en el hospital. Entendí lo que buscabais. Y decidí comprobarlo yo misma. Hace una hora, mientras reuníais vuestro ejército de payasos, vine con una palanca. Las cerraduras aquí, ya sabéis, son antiguas. Le dio una palmada a la caja. El metal resonó por la plaza.
Aquí está el original de la escritura de compraventa de los terrenos de la fábrica. Y el testamento de Alejandro Vargas. El auténtico. 10 millones, dijo con claridad. De dólares. En efectivo. Ahora mismo. Quien los traiga primero se lleva la caja. Yo tengo dinero. Aulló Dolores, empezando a bajar por los andamios. Haré una transferencia. Ahora mismo. No, negó Valentina con la cabeza. En efectivo. Os conozco, familia Adams. ¿Me vais a estafar? Se volvió hacia mí. ¿Y bien, Marina? ¿Tienes 10 millones? ¿O tu papi se esforzó para nada? La miré y comprendí, era el final. No tenía dinero. Mis cuentas estaban vacías, la casa embargada, y en el bolsillo solo tenía una memoria USB y un puñado de monedas. Valentina lo vio en mis ojos. Sonrió con burla y dio un paso hacia la Dolores que corría hacia ella. Parece que ya tenemos ganadora, dijo. Nos vemos dentro de una hora. En la Imperio Dorado, soltó Valentina, subiendo a un taxi con la caja en las manos. Quien traiga el dinero se lleva el premio. El tiempo corre. Cerró la puerta de golpe, dejándonos en la plaza. Dolores se aferró al teléfono de inmediato, los dedos le marcaban números con espasmos, la voz se le quebraba en chillidos, vende. Véndelo todo. Acciones, la casa de campo, joyas. Necesito efectivo. Urgente. Corrió hacia su coche sin mirar siquiera a su hijo, que aún gemía entre los escombros. Yo me quedé allí de pie. 10 millones. No tenía ni 10.000. Marina, se me acercó Emilio. Podemos reunirnos. Los de la fábrica. Cada uno lo que pueda. Negué con la cabeza. Gracias, Emilio. Pero en una hora no juntaremos eso. Y tampoco aceptará vuestro dinero. Lo que quiere es poder sobre mí. Humillarme. Toqué el bolsillo donde estaba el libro negro. Esa era mi única oportunidad. No el dinero. La verdad. Una hora después entré en Imperio Dorado. Era el restaurante más ostentoso de la ciudad, oro, terciopelo, cristal. Valentina estaba sentada en la mesa central como una reina. Delante de ella había una botella de champán y la misma caja metálica. Hacía girar la copa con desgana, disfrutando del momento. Frente a ella estaba Dolores. Había puesto sobre la mesa fajos de billetes, dólares, euros. Debía haber vaciado todas sus reservas y las cajas fuertes de sus amigos. Aquí hay 5 millones, siseaba mi suegra. El resto mañana. Dame la caja. Dije 10, alargó Valentina, perezosa. Y al instante. Nada de mañana. Me acerqué a la mesa. Valentina me vio y se le dibujó una sonrisa amplia. Oh, apareció la señorita. ¿Y la maleta con el dinero, Mari? ¿O viniste solo a mirar cómo vendo la herencia de tu papi? No tengo dinero, Valentina, dije con calma, sentándome en una silla libre. ¿Entonces qué haces aquí? Bufó. Lárgate. Has perdido. ¿Sabes? Siempre te odié. Tan correcta, tan santa. Los niños son nuestro futuro, la honestidad es lo principal. Puaj. Me daba náuseas tu rectitud. Y me daba náuseas que a ti te cayera todo del cielo, el puesto, el marido, el apellido. A mí no me cayó nada del cielo, respondí. Y tú lo sabes. Dolores golpeaba la mesa con los dedos, nerviosa. Basta de charla. Valentina, te transfiero 2 millones más ahora mismo. Dame la caja. Valentina miró de reojo su teléfono, que pitó con un mensaje. Lo leyó y su rostro se contrajo un segundo de furia. Pero se recompuso enseguida. -7 millones, arrastró las palabras. Es poco, pero... Supongo que sirve. Extendió la mano hacia el dinero. Espera, dije, sacando de mi bolso la libreta negra. Dolores se estremeció como si la hubiera electrocutado. ¿Qué es eso? Preguntó Valentina, entrecerrando los ojos.
Contabilidad, abrí el cuaderno por la página adecuada. ¿Recuerdas la reforma del gimnasio del año pasado? Tú firmaste las actas de recepción. Y aquí, en este cuaderno, está anotado cuánto cobraste de comisión por hacer la vista gorda con los materiales baratos. Se lo giré. Allí, junto a la suma de $500,000, estaba su firma y una nota con la letra de mi suegra, Valentina, por callar. Valentina palideció. Miró del cuaderno a Dolores. ¿Lo apuntabas? Susurró. ¿Tú, vieja bruja, apuntabas cada céntimo? Es un seguro. Chilló Dolores. Negocios son negocios. La oferta es esta, la interrumpí. ¿Me das la caja? Y yo arranco esta página y la quemo aquí mismo, en este cenicero. Y entonces quedas libre. ¿Y si se la vendo a ella? Valentina señaló la montaña de dinero. Entonces voy a la policía con este cuaderno, dije con dureza. Dolores caerá de todos modos, tengo toneladas de mierda más sobre ella. Y tú caerás con ella. Complicidad en malversación a gran escala. 7 años, como mínimo. El dinero no te servirá en prisión. El restaurante quedó en silencio. Solo se oía el tintinear de cubiertos en las mesas vecinas. Valentina miraba el dinero. Luego el cuaderno. Luego a mí. De pronto, su teléfono pitó otra vez. Lo miró rápido. En la pantalla apareció un mensaje de Juan. Yo estaba cerca y alcancé a leer la vista previa. Valentina, no me esperes. Conocí a Isabela, es camarera, joven, no como tú y Marina. El rostro de Valentina se convirtió en una máscara de furia helada. Levantó lentamente la vista hacia Dolores. Su hijo es un idiota. Dijo en voz baja. Agarró la caja metálica y, con estruendo, la deslizó lanzándola sobre la mesa hacia mí. Tómala. Gratis. ¿Qué? Dolores se levantó de un salto, tirando la silla. No puedes. Te daré más. Te lo daré todo. Vete a la mierda. Rugió Valentina. Y llévate contigo a tu hijito. No pienso ir a la cárcel por culpa de vuestra familia. Le arrebató de las manos la libreta, arrancó la página con su nombre, la arrugó y la tiró dentro de la copa de champán. Estamos en paz, Marina, dijo, poniéndose de pie. Apoyé la mano sobre el metal frío de la caja. Victoria. Por fin. Empecé a abrir la tapa. Las cerraduras chasquearon y, en ese instante, vi los ojos de Dolores. Ya no había cálculo en ellos. Solo una locura animal, pura. No. Gritó con una voz inhumana. No lo daré. Es mío. Mío. Tiró del bolso. Brilló el acero. Un cuchillo de cocina, largo y afilado. Se lanzó por encima de la mesa, apuntándome directamente al cuello. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. El tiempo pareció detenerse. Vi la hoja, vi su rostro desencajado, vi las gotas de saliva en sus labios. El golpe. Pero no hubo dolor. Una espalda ancha con chaqueta de cuero se interpuso ante mí. ¿Ignacio? Apareció de la nada, como si se hubiera materializado en el aire. Le sujetó el brazo, pero la inercia fue demasiado fuerte. La hoja le cortó el antebrazo, rasgando la chaqueta y la piel. Saltó la sangre. Quietecita. Rugió, retorciéndole el brazo. El cuchillo tintineó al caer al suelo. Dolores aulló e intentó arañarle la cara con las uñas, pero él la empujó y la tiró al suelo. ¡Al suelo! Gritó. He dicho al suelo. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe. En la sala irrumpieron policías, de verdad, no comprados. Alguien entre los clientes debió llamar al ver el cuchillo. Todo el mundo quieto. Policía. Ignacio se apretó la herida con la mano. La sangre se filtraba entre los dedos, goteando sobre el mantel blanco. Pero. Tú estabas en la cárcel. Susurré, mirándolo. Me soltaron, sonrió con torcedura, conteniendo el dolor. No hay pruebas. Las drogas eran un montaje vuestro,
los testigos falsos. Tengo un abogado bueno, de la vieja escuela. Los policías esposaron a Dolores. Ella no se resistió. Solo miraba la caja en mis manos y aullaba, balanceándose de un lado a otro. Abrí la tapa del todo. Dentro había una hoja amarillenta de papel timbrado, la escritura de donación de los terrenos. Y el testamento. Todos mis bienes, muebles e inmuebles, incluido el paquete de acciones de la fábrica, los lego a mi única hija, Marina Vargas. Levanté la vista hacia Ignacio. Él asintió, pálido pero satisfecho. ¿Y bien, Marina? Dijo. Ahora usted es la dueña. De verdad. 2 días pasaron como entre la niebla, llenos de trámites legales, llamadas y amenazas, y llegó el día que toda la ciudad esperaba. El día del aniversario de la fábrica. El día en que las máscaras debían caer definitivamente. El Palacio de la Cultura Municipal zumbaba como un transformador a punto de explotar. La plaza frente a la entrada estaba abarrotada de gente que no había cabido dentro. La seguridad en la puerta, reforzada por patrullas policiales, apenas contenía la presión de la multitud. Pero en el aire no flotaba un ambiente festivo, sino una pesada expectativa eléctrica de tormenta. El alcalde, el mismo que durante años había cerrado los ojos a los robos de Dolores, ahora se agitaba entre bastidores, secándose la calva con un pañuelo. Estaba pálido. Sabía que hoy no solo estaba en juego el destino de la fábrica, sino también su propia carrera. Cancelarlo. Susurraba al teléfono, escondiéndose tras una cortina de terciopelo. Decid que hay problemas técnicos. Lo que sea. No podemos dejar que suba al escenario. Pero ya era tarde. En la sala, ignorando a acomodadores y guardias, entraban los trabajadores de la fábrica. No avanzaban como una muchedumbre caótica, sino en columnas organizadas. Al frente iba Emilio, con su traje de gala y las barras de condecoraciones, apoyado en su bastón como en un cetro. Tras él, cientos de hombres y mujeres curtidos, con manos llenas de callos. Ocuparon los pasillos, se alinearon junto a las paredes, bloquearon las salidas. Fue una ocupación silenciosa. No habían venido a escuchar un concierto, habían venido a exigir la verdad. Y en la primera fila, en un sillón mullido, estaba ella. Dolores. Había salido bajo fianza apenas 3 horas antes. Sus abogados, los mejores buitres de la región, encontraron un resquicio en el procedimiento de detención, y un juez, claramente tras recibir una llamada de arriba, firmó la orden de libertad hasta el juicio. Estaba sentada erguida, con las piernas cruzadas, en un impecable traje gris perla. En su rostro jugaba una sonrisa ligera y condescendiente. Se sentía invulnerable. Creía que los documentos hallados en el restaurante podían impugnarse, que las pericias se alargarían años y que los testigos podrían ser intimidados o comprados. A su lado estaba Juan. Tenía un aspecto miserable. El caro smoking negro le quedaba como un saco, se tocaba nervioso la pajarita y miraba a su alrededor, como esperando un golpe. Tranquilízate, dijo Dolores en voz alta, para que la oyeran los vecinos. Esto es solo una farsa. Aquí mandamos nosotros. A esa niña no le da el valor. Las luces de la sala se apagaron. Un haz de foco cayó sobre el centro del escenario. El alcalde salió rodando hasta el micrófono, intentando sonreír, pero los labios le temblaban. Queridos conciudadanos. La voz se le quebró. Hoy celebramos 70 años de nuestro glorioso gigante industrial. Y, pese a los viles rumores difundidos por los enemigos de la estabilidad, la fábrica prospera bajo la sabia dirección de la familia Ortega. Un silencio cayó sobre la sala. Nadie aplaudió. Ni una sola persona. Ese silencio era más aterrador que cualquier abucheo. De acuerdo con el reglamento, empezó a balbucear el alcalde, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda, acortamos la parte oficial y pasamos al concierto. No. La voz de Emilio tronó desde el balcón, ahogando el chirrido de los micrófonos. No queremos canciones. Queremos oír a la hija de Alejandro Vargas. Vargas. Corearon los obreros desde el patio de butacas. Vargas.
Rugió toda la sala, incluidos los que habían venido solo por curiosidad. El alcalde se encogió tras el atril. Miró al jefe de policía, que estaba en el pasillo, pero este solo se encogió de hombros. Contra 2000 personas no se podía hacer nada. Salí por la derecha del escenario. No llevaba vestido de gala. Vestía una simple blusa blanca y pantalones negros, lo que solía llevar para ir a trabajar a la escuela. El único adorno era el viejo pin de mi padre, metalúrgico emérito, prendido en el cuello. Tras de mí, a un paso de distancia, como una sombra, iba Ignacio. Su brazo vendado descansaba en un cabestrillo, pero el sano estaba listo para detener a cualquiera que se moviera hacia mí. Me acerqué al micrófono. El alcalde se apartó de él como escaldado y se perdió en la sombra. Apoyé las manos en el atril y miré a la sala. Directamente a los ojos de Dolores. Su sonrisa se tensó apenas, pero no apartó la mirada. Aún creía que yo era solo una maestra a la que podía aplastar con autoridad. Buenas noches, dije. Mi voz era serena. Ya no había miedo en mí. Todas las lágrimas, todas las dudas se habían consumido en esta semana. Solo quedaba una claridad fría, cristalina. Me llamo Marina Vargas. Y estoy aquí para recuperar lo que fue robado. No a mí. A vosotros. Saqué del bolsillo una carpeta con documentos, la misma que estaba dentro de la caja metálica. Aquí levanté la carpeta, está el testamento original de mi padre. Y los documentos de los terrenos. Hace 10 años estos papeles desaparecieron para que la fábrica se convirtiera en un comedero privado para una sola familia. Dolores resopló y dijo en voz alta, eso es falso. Nos veremos en los tribunales, bonita. No hagas reír a la gente. En los tribunales nos veremos, sin duda, asentí. Pero los tribunales discuten papeles. Y yo quiero que la gente escuche la verdad. No la jurídica. La humana. Me giré hacia el técnico de sonido, que estaba en la cabina acristalada sobre la sala. Estaba pálido, pero al cruzar mi mirada asintió. Mi marido, Juan, tenía una costumbre, continué, mirando a Juan, que empezó a deslizarse en su butaca. Tenía mucho miedo de que su madre lo engañara. Así que grababa sus conversaciones. Por si acaso. Esta memoria USB la encontré cosida dentro de su sofá favorito. Hice una señal con la mano. En los altavoces de varios kilovatios sonó un chasquido, y luego una voz. Limpia, inconfundible, con esas mismas notas chillones que conocían todos los profesores de mi escuela. La voz de Dolores. ¿Pero cuánto más vamos a estar perdiendo el tiempo con ese viejo senil de Vargas? No quiere firmar la transferencia de las acciones. Tiene, ya ves tú, principios. La fábrica para los obreros. ¡Puaj! La sala se quedó inmóvil. Dolores se aferró a los reposabrazos con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. La voz de Juan, joven, borracha, mamá, ¿y qué hacemos? Es terco. La voz de Dolores, terco. Mientras esté vivo. El té, Juanito. Ese mismo preparado que traje de Bolivia. Los médicos dijeron, efecto acumulativo. El corazoncito se para y ninguna pericia encontrará nada. Lo importante es que lo beba todos los días. ¿Te aseguraste de que la secretaria se lo preparara? Un murmullo atravesó la sala. Era el sonido del horror. La gente empezó a levantarse. Es un montaje. Gritó Dolores, poniéndose de pie. Apagad eso. Es mentira. Pero la grabación siguió. La voz de Juan, ¿y con Marina qué? Ella es la única heredera. Todo le tocará a ella. La voz de Dolores. Ay, no me hagas reír. ¿Esa tontita del orfanato? Le lavaremos la cabeza. Tú te casas con ella. Harás el papel de enamorado. Es feucha, acomplejada. Te besará los pies solo porque un guapo como tú la miró. Y mientras tanto sacaremos los activos. ¿Y después? Después también le haremos té. O que sea un accidente. Esa gente es ganado, Juanito. Chusma de fábrica.
Existen para que nosotros los esquilemos y entremos al paraíso subidos a su joroba. ¿Entendido? La grabación se cortó. El silencio fue tan denso que zumbaba en los oídos. Parecía que el aire se había vuelto sólido, como cemento. 2000 personas giraron lentamente la cabeza hacia la primera fila. Dolores estaba de pie, con el rostro del color de la tiza. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. La palabra chusma quedó resonando bajo las bóvedas del palacio. No me insultó a mí. Escupió en la cara de toda la ciudad. ¿Chusma, dices? Preguntó Emilio en voz baja desde el balcón. ¿Ganado? Respondieron desde el patio de butacas. La gente empezó a salir a los pasillos. Lenta, en silencio, avanzaba hacia el escenario. Era más aterrador que cualquier grito. Era una avalancha de ira. El alcalde, al comprender que si no hacía algo la multitud despedazaría a la élite, agitó desesperado la mano hacia el jefe de policía. «Detenedla», chilló al micrófono. «Detened inmediatamente a la ciudadana Ortega. Nuevas circunstancias. Riesgo de linchamiento». Los policías que un minuto antes protegían a Dolores del pueblo ahora le retorcieron los brazos a la espalda. «No tenéis derecho». Chillaba ella cuando las esposas se cerraron en sus muñecas. «Me quejaré. Os destruiré a todos. Compraré esta ciudad y la venderé por órganos». Pero sus gritos se ahogaban en los silbidos y abucheos de la multitud. Cuando la arrastraron por el pasillo hacia la salida, la gente no se apartaba. Formaban un muro, y los policías tenían que abrirse paso a empujones entre una fila de desprecio. Alguien le escupió la chaqueta. Alguien le lanzó un programa arrugado. Se iba no como una reina, sino como una delincuente que lo había perdido todo. Juan se quedó solo. Sentado en la primera fila, se hundía en el asiento, como esperando volverse invisible. Pero ahora 2000 pares de ojos lo miraban. Al ver que se llevaban a su madre y entender que ya no quedaba protección, se levantó de golpe. El rostro se le deformó por el pánico. Me miró a mí, allí arriba, y en sus ojos centelleó una esperanza loca. Corrió hacia el escenario. Tropezando, empujando sillas, venía hacia mí. «Marina», gritó, extendiendo las manos. «Cariño. Tú lo oíste. Fue ella. Fue mamá. Me obligó. Yo no quería». Llegó al borde del escenario y cayó de rodillas, agarrándose al filo. «Yo te amaba. Lo juro. Yo te protegía de ella. Perdóname, gatita. Fui débil, me perdí. Pero somos familia. Empecemos de nuevo. Te serviré. Seré tu esclavo». Ignacio dio un paso al frente, cubriéndome. Su mano sana se cerró en un puño, lista para noquear a Juan. «No, Ignacio», dije en voz baja, apoyándole la mano en el hombro. Me acerqué al borde del escenario. Miré al hombre con el que había vivido 10 años. Al hombre que me echaba veneno en el té de la mañana y sonreía. Al hombre que 3 días antes ofrecía mi vida a unos matones a cambio de que no le rompieran las costillas. «Juan», dije al micrófono. Mi voz sonó cansada, pero firme. «Levántate». Él alzó la cara llorosa, con el rímel corrido, al parecer se había pintado las pestañas para la ocasión. «¿Me perdonas?», susurró con esperanza. «Tú eres buena, Mari. Eres maestra. Tú perdonas a todo el mundo». «Hace 3 días», dije para toda la sala, «me tasaste en $5 millones. Les dijiste a los cobradores, llévense a mi mujer, que ella lo pague trabajando, pero a mí no me toquen». Un murmullo recorrió el auditorio. Los que no conocían los detalles del inicio de esta historia lo miraban ahora con un asco abierto. «Me vendiste, Juan. Vendiste nuestro pasado, nuestra familia y mi vida». El trato se cerró. Hice una pausa. «Yo compré tu deuda a los cobradores. Ahora me debes a mí. $5 millones. Más daños morales. Más 10 años de mi vida». Juan retrocedió, negando con la cabeza. «No tengo dinero».
Mamá bloqueó todas las cuentas. Lo sé, asentí. Pero tienes otra cosa. ¿Ignacio? Ignacio saltó del escenario. Era enorme y daba miedo con esa rabia contenida. Juan lanzó un chillido e intentó arrastrarse hacia atrás, pero Ignacio lo agarró del cuello de la camisa, como a un gato travieso, y lo puso en pie. Tu coche, dije. El todoterreno negro. Comprado con dinero robado del fondo de alimentación escolar. Las llaves. Mari, ¿cómo voy a? Gimoteó Juan. Las llaves. Rugió Ignacio. Con manos temblorosas, Juan sacó el llavero del bolsillo. Ignacio se lo arrebató. El reloj, continué. Suizo. Regalo de tu madre por tus 30 años. Comprado con el dinero ahorrado en medicamentos para la policlínica de la fábrica. Quítatelo. No. Es un recuerdo. Quítatelo. Rugió la sala. La gente coreaba, dando palmadas al ritmo, quítate. Quítate. Ignacio no esperó. Arrancó el reloj de la muñeca de Juan. El brazalete se rompió. Y el traje, dije con frialdad. Ese smoking. Lo compraste con una tarjeta de crédito que sacaste a escondidas a mi nombre el mes pasado. No es tuyo. Devuélvelo. Marina, ¿estás loca? Juan se puso blanco. Hay gente aquí. No puedo. ¿Cuándo ofreciste a los bandidos que se me llevaran pensaste en cómo me sentiría yo delante de la gente? Pregunté. Quítatelo. O Ignacio te ayudará. Ignacio agarró la solapa de la chaqueta. Yo solo. Chilló Juan. Yo solo. Se quitó la chaqueta. Luego, sollozando, se desató la pajarita. Se desabrochó la camisa. Los botones caían al suelo. Se quitó los pantalones, enredándose en las perneras y a punto de caerse. Un minuto después, el exitoso empresario Juan Ortega estaba en medio del escenario del Palacio de Cultura de la ciudad, en calzoncillos de lunares y calcetines negros. Se abrazaba a sí mismo por los hombros desnudos, cubiertos de piel de gallina, y temblaba. No de frío. De vergüenza. La sala no silbó. La sala se reía. No era una risa alegre, sino dura, purificadora. La risa dirigida al miserable que se creyó dueño de la vida. La grandeza del mal se desmoronó, dejando solo a un hombrecito desnudo y patético. ¿Querías que trabajara por ti? Dije por última vez. Te libero de la deuda. Considera que estamos en paz. Y ahora, lárgate. ¿Pero cómo? Estoy desnudo. Balbuceó. A pie, corté. Como caminan mis alumnos, a los que robabas el desayuno. Fuera. Ignacio le dio un leve empujón en la espalda. Juan, encorvado, entre burlas y risas de 2000 personas, se arrastró hacia la salida. Avanzaba a pasitos, cubriéndose con las manos, tropezando, miserable y destruido. Las puertas se abrieron y desapareció en la oscuridad vespertina de la ciudad, que nunca volvería a aceptarlo. Cuando las puertas se cerraron tras él, la risa se apagó. La gente volvió a mirarme. Yo estaba sola en el escenario. Pero ya no me sentía sola. Miré la carpeta con los documentos. Miles de millones de dólares. Fábricas, tierras, cuentas. El poder que corrompió a Dolores y destruyó a Juan. Mi padre, empecé, y mi voz tembló, pero solo un segundo, Alejandro Vargas, no construyó esta fábrica para que su hija se bañara en el lujo mientras los obreros contaban monedas hasta el día de pago. Él decía, la fábrica es el corazón de la ciudad. Si el corazón está enfermo, el organismo muere. Abrí la carpeta. Yo, Marina Vargas, entro en mis derechos de herencia. Y mi primera decisión como única propietaria del paquete de control de acciones es la siguiente. Tomé aire. Todos los fondos que la familia Ortega desvió ilegalmente y que el tribunal nos devolverá, así como todos los beneficios de la empresa de este año, no irán a mi bolsillo. Creamos el Fondo Alejandro Vargas. Miré a Emilio, que estaba de pie con la gorra en la mano.
Comenzamos la construcción de un nuevo barrio residencial para los veteranos de la fábrica y las familias jóvenes. Totalmente a cargo de la empresa. Devolvemos el seguro médico gratuito para todos los empleados. Y comenzamos la reforma integral de mi escuela. Una reforma real, no solo en el papel. La sala guardó silencio un segundo, asimilando lo oído. Y luego estalló. No eran aplausos. Era un trueno. La gente se levantaba, se abrazaba, lloraba. Los hombres lanzaban gorras al aire. Alguien gritaba, gracias, hija, Vargas. Cerré la carpeta. Sentía un cansancio increíble. Las piernas me zumbaban, la cabeza me daba vueltas. Pero el alma estaba ligera, como si me hubieran quitado de los hombros una losa de hormigón que llevaba cargando 10 años. Me aparté del micrófono. La luz de los focos cegaba. Ignacio se acercó y me puso sobre los hombros mi abrigo, el de mi madre, que se había convertido en mi armadura. Lo hizo, Marina, dijo en voz baja. En sus ojos, normalmente fríos y duros, brillaba el calor. Su padre estaría orgulloso de usted. Lo hicimos nosotros, Ignacio, lo corregí, tomándolo del brazo sano. Sin ti me habría roto el primer día. Sonrió, por primera vez en todo este tiempo, abierta y sinceramente. El coche está en la entrada de servicio. ¿A casa? Miré la sala, donde la gente celebraba la victoria de la justicia. Miré a mis profesores, que lloraban de felicidad. No, Ignacio, dije. Vamos a la fábrica. Hay que firmar la orden de restitución de Emilio como jefe de taller. Y, prepárame un té. De verdad. Ahora ya no le tengo miedo. Ignacio abrió ante mí la pesada puerta del backstage. Di un paso hacia la oscuridad del pasillo, pero sabía que delante estaba la luz. Ya no era una víctima, ni una esposa cómoda, ni una huérfana. Yo era Marina Vargas. Y mi vida no hacía más que empezar. El sonido de un libro que se cierra, el susurro de las páginas, el silencio del estudio. Bueno, amigos, esta ha sido la historia. Sinceramente, mientras les leía el final, a mí mismo se me erizaba la piel. Ya saben, muchos dirán que Marina actuó con crueldad, desnudar al marido en el escenario, echarlo a la calle. Alguien dirá que no es cristiano, que había que perdonar. Pero pensemos, ¿existe un límite para el perdón? ¿Se puede perdonar a alguien que durante años te envenenó, que estaba dispuesto a vender tu vida para salvar la suya, que vivió contigo sabiendo que su madre era la asesina de tu padre? Me parece que Marina no se vengó. Simplemente restableció el equilibrio. Les devolvió el mal que sembraron durante años, solo que en otra moneda. Y, en mi opinión, incluso fue blanda con él. Él quedó vivo y sano, a diferencia de su padre. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Actuó bien con Juan? ¿O merecía una segunda oportunidad? ¿Y qué piensan de Ignacio? ¿Tienen futuro él y Marina no solo como socios de negocios? Escriban su opinión en los comentarios, me encantará leerlos. Seguro que habrá debates encendidos. Si esta historia los conmovió, si se preocuparon por Marina como yo, por favor den me gusta a este video. Es la mejor recompensa para el autor. La próxima historia, créanmelo, será aún más intensa. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, hagan clic allí, encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.